Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, les fue turnado el expediente parlamentario número 64-131, diagonal 2022, el cual contiene el oficio de despacho, diagonal G, diagonal CEGOP, diagonal 069, diagonal 2022, de fecha 30 de agosto del año en curso, suscrito por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y por el licenciado Sergio González Hernández, secretario de Gobierno, respectivamente, mediante el cual remite a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, misma que contiene el carácter de iniciativa preferente, en cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo de los turnos correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción segunda, 78, 81 y 82, fracción séptima y vigésima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 35, 36, 37, fracción octava y vigésima, 38, fracción primera y séptima, 44, fracción sexta, 57, fracción tercera y cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, con el oficio citado al inicio de este dictamen, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos Humanos, de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, misma que contiene el carácter preferente de acuerdo al contenido en la exposición de motivos, se justifica su necesaria, obvia y urgente aprobación. Segundo, en sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, celebrada el pasado 1 de septiembre de la presente anualidad, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa presentada con el oficio de mérito para su estudio y dictamen correspondiente, asignándole el número de expediente parlamentario 64-131, diagonal 2022. Tercero, en la iniciativa con proyecto de decreto presentada ante esta soberanía, la titular del Poder Ejecutivo Estatal esencialmente justifica la viabilidad de la reforma planteada en los siguientes razonamientos. De igual manera, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, publicado el 28 de marzo del 2022 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, señala en el eje primero, dentro de la política, estrategias especiales de seguridad, relacionado con el programa 11, violencia de género, y el objetivo número 1, mirar hacia un Estado libre, seguro de violencia. En la acción número 6, refiere de manera expresa la creación de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente, de acuerdo a la legislación local y nacional, la protección y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia se encuentran reservados al ámbito federal y estatal, es decir, por medio de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. Ahora bien, nuestro Estado tiene una población aproximadamente de 372.508 niñas, niños y adolescentes, de los cuales la UNICEF, en su informe anual 2020 México, estima que el 3.9% de esta población, es decir, 14.508 niñas, niños y adolescentes, son víctimas de violencia a través de diversos delitos. Considerando que la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado no tiene el conocimiento real y o directo del 100% de los casos de vulneración de derechos de las personas menores de edad, se realizó un análisis de las intervenciones correspondientes al 2021. De dicho análisis se obtuvo que se brindó atención a 3.045 niñas, niños y adolescentes nacionales y extranjeros durante el año. Si tomamos en cuenta únicamente las intervenciones realizadas a favor de nacionales, se obtiene un total de 1.632 niñas, niños y adolescentes atendidos. Por lo anterior, y de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, con una perspectiva de derechos humanos antes descritos, se deduce que el Estado de Tlaxcala en 2020 tuvo un nivel de omisión en atención a este sector de la población de más del 88%, cifra que en 2021 no tuvo un cambio sustancial. En ese sentido, y considerando que el índice de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes ha ido en aumento en los últimos años, la presente reforma y adición a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala es una necesidad clara, que reclama la ciudadanía y que representa una acción afirmativa en favor de la niñez y adolescencia tlaxcalteca, derivado de la cobertura de protección que se encuentra limitada en su marco competencial. Por ello, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención desde septiembre del 2021, la Procuraduría de Protección se ha desarrollado una política pública consistente en la implantación de 60 Procuradurías Municipales
para la protección de niñas, niños y adolescentes, en adelante Procuradurías Municipales de Protección, con la finalidad de contar con un equipo interdisciplinario conformado por un mínimo de personal en las áreas de psicología, trabajo social y jurídico, en todo el territorio estatal, las cuales actuarán en coadyuvancia con la Procuraduría de Protección, brindando atención jurídica, psicológica y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes. Con ello, Tlaxcala integrará debidamente un sistema de protección integral a las niñas, niños y adolescentes en los 3 niveles de gobierno y de manera transversal. Asimismo, uno de los fenómenos que ha ido en crecimiento en la entidad es la separación familiar de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran bajo las figuras de la patria potestad, tutela legítima o guarda o custodia. Derivado de acciones y omisiones, dado como consecuencia el dictado de diversas medidas de protección especial por parte del Ministerio Público y por parte de los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, entre las más común el acogimiento residencial en un centro de asistencia social. En la actualidad, los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia en el estado de Tlaxcala son de gran ayuda para brindar asistencia social y atención a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la figura de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es necesaria y obligatoria su creación debido a que se brindará atención especializada en materia jurídica, psicológica y de trabajo social en favor de la niñez y adolescencia. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en el presente jurídicamente quien únicamente tiene facultades de representación en suplencia o coadyuvancia es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, de acuerdo al artículo 103 y 114 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Es así que las Procuradurías Municipales de Protección impactarán de manera directa en el número de atenciones que se brindarán a niñas, niños y adolescentes, la cobertura que se tendrá a nivel de entidad federativa, pero sobre todo se cumplirá con el estándar internacional en materia de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este contexto, las comisiones dictaminadoras proceden a emitir el dictamen al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, los mencionados preceptos constitucionales en correlación con el contenido del artículo 9, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan la facultad a las comisiones para la emisión del dictamen con proyecto de decreto en la resolución del presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decretos o acuerdos en los términos siguientes. Segundo, decreto. Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas a que se refiere en un caso en particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, por cuanto hace la competencia que de manera genérica les asiste a las comisiones ordinarias, se encuentran previstas en las fracciones primera, cuarta y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice, artículo 38, a las comisiones ordinarias genéricamente les asistirá a las atribuciones siguientes. Primero, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Cuarto, realizar los actos pre- y post-legislativos respecto de las leyes, decretos o acuerdos relacionados con su materia. Séptimo, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Asimismo, la competencia específica de las comisiones dictaminadoras se fundamenta en los artículos 44, fracción sexta y 57, fracciones tercera y cuarta del reglamento en cita, que a la letra dicen, artículo 44, la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes conocerá de los asuntos relacionados con, sexto, proponer proyectos de iniciativas, programas y demás mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos humanos en nuestro Estado, de conformidad con las leyes vigentes, tratados y convenios internacionales sobre la materia asignados por nuestro país. Artículo 57. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, tercero, de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Cuarto, de las iniciativas de reforma, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por tanto, dado la materia del expediente parlamentario 64, 131, diagonal 2022, se trata de modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que inciden en la creación de entes públicos que garantizan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es de concluirse que las comisiones que suscriben son competentes para dictaminar al respecto.
Cuarto, en virtud de que el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala puntualmente que toda autoridad se encuentra vinculada para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su ámbito de competencia, ello implica el interés de hacer factible aquello respecto de todas las personas. Máxime aún, respecto a las niñas, niños y adolescentes, en el artículo 4, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les confiere una protección aún mayor, que constituye la base del interés superior de la niñez, lo que se encuentra en armonía con lo previsto en los artículos 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que se refleja en el contenido del artículo 6, fracción primera, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el mismo orden de ideas, los artículos 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y cuarto de la Convención sobre los Derechos del Niño puntualizan cómo deben de ser las autoridades para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de asumir medidas para la efectividad de sus derechos, lo que a su vez se ajusta con el contenido del artículo 11 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reitera ese deber a toda autoridad. De ahí que cualquier adecuación a la legislación o creación de entes que tengan por objeto precisamente garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se asuma como legítimamente justificada y necesaria. Quinto, que conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actualmente la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran reservados en los ámbitos federal y estatal, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en cada entidad federativa. No obstante, en el artículo 119 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes concede la atribución a los municipios de auxiliar a las Procuradurías Locales de Protección y coordinar aquellas acciones que le correspondan. Se hace notoria la limitación que tienen estos últimos para proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, atender así a una población específica que por mandato constitucional requiere de una protección mayor. Así, al proponerse la creación de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa que se dictamina tiene a todas luces a conformar un auténtico sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, de ahí que resulte procedente. Sexto, que conforme a los datos recabados por el Ejecutivo del Estado, de las intervenciones que realizó la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, se obtuvo que se brindó la atención a 3.045 niñas, niños y adolescentes nacionales y extranjeros durante el año 2021, de las cuales 1.632 niñas, niños y adolescentes atendidos fueron nacionales. Datos que advierten que no se trata de un tema menor, si se toma en cuenta que la inmensa mayoría de vulneraciones a este sector de la población acontece en el territorio de los municipios del Estado y que por tanto no llega al conocimiento de la Procuraduría Local de Protección. Bajo este entramado, estas comisiones consideran justificable y oportuna la figura de las Procuradurías Municipales de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes para la incorporación a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dotando aquellas tanto de un cuerpo interdisciplinario de Derecho, Psicología y de Trabajo Social, así como de atribuciones de representación en suplencia y coadyuvancia en procedimientos jurisdiccionales a favor de las niñas, niños y adolescentes, por lo que a efecto de hacer efectivas estas adecuaciones en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, ante estas comisiones dictaminadoras es procedente y justificado reformar la fracción 15ª del artículo 3, la fracción 6ª del artículo 47, las fracciones 8ª y 19ª del artículo 58, la fracción 2ª del artículo 60, la denominación del capítulo 2 del título 5 de las Procuradurías de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como de las Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El primer párrafo del artículo 113 y las fracciones 15ª y 16ª del artículo 114 de la referida ley. En igual sentido, estas comisiones consideran adecuada la adición de la fracción 16ª bis al artículo 3, las fracciones 17ª y 18ª al artículo 114, el capítulo 3 de las Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al título 5 de las autoridades y los artículos 116 bis, 116 ter, 116 cuarter y 116 quinqueus de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, a efectos de dotar de efectivas atribuciones a la nueva figura de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda, tercera y 52ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3 y 5, fracción primera, noveno, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda y 94 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se reforma la fracción 15ª del artículo 3, la fracción sexta del artículo 47, las fracciones octava y 19ª del artículo 58, la fracción segunda del artículo 60, la denominación del capítulo segundo del título quinto de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como de las Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El primer párrafo del artículo 113, las fracciones 15ª y 16ª del artículo 114 se adicionan a la fracción 16ª bis al artículo 3, las fracciones 17ª y 18ª al artículo 114 del capítulo tercero de las Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al título quinto de las autoridades y los artículos 116 bis, 116 ter, 116 cuarter y 116 quinquilles de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: de primera a 14ª queda igual. 15ª, Procuraduría. La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 16ª queda igual. 16ª bis, Procuraduría Municipal. Las Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los municipios. 17ª a 29ª quedan igual. Artículo 47. De primera a quinta quedan igual. Sexta, el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico-mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzado y la esclavitud de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y los demás disposiciones aplicables. Séptima queda igual. Artículo 58. De primera a séptima quedan igual. Octava, prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida esta como el conjunto de instalaciones indispensables con las que deba contar cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro de aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos. Novena, 18ª quedan igual. 19ª, enseñar a niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como concientizar sobre las causas, efectos del cambio climático. 20ª a 21ª quedan igual. Artículo 60, primera, queda igual. Segunda, desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia y cultura de la paz, dirigidos al personal de servicio público, administrativo y docente, para que a través de esto se evite la reproducción de roles estereotipados de género y se impulse la igualdad sustantiva. Tercera, sexta quedan igual. Título quinto de las autoridades, capítulo segundo de las Procuradurías de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 113, para garantizar una efectiva promoción, prevención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Tlaxcala, contará con una Procuraduría Estatal y 60 Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las cuales formarán parte de la estructura del sistema estatal DIF y los sistemas municipales DIF, respectivamente. Artículo 114. La Procuraduría tendrá las atribuciones siguientes. Primera, 14ª quedan igual. 15ª, realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los del sector público, social y privado para su incorporación en los programas respectivamente. 16ª, coordinar, centralizar y supervisar los procesos de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el artículo 116 quinquilles de esta ley, así como la creación y la administración de un registro en la que obren los datos de las personas servidoras públicas que ostentan alguna representación de personas de menores de edad. 17ª, capacitar permanentemente al personal de las Procuradurías Municipales para el mejor desempeño de sus funciones. 18ª, las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. Capítulo tercero, de las Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 116 bis. Los 60 ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala deberán contar con una Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tendrá por objeto garantizar, prevenir, procurar, proteger y restituir los derechos de las personas menores de edad que se encuentren en sus respectivas demarcaciones. Artículo 116 ter. Las Procuradurías Municipales se conforman por: primera, la persona titular de la Procuraduría; segunda, un grupo interdisciplinario
integrado por profesionales en las áreas de Derecho, Psicología y Trabajo Social. La designación y contratación del personal corresponderá de manera directa a los ayuntamientos, dentro de los primeros 30 días naturales posteriores al inicio de la administración, debiendo notificar de inmediato a la Procuraduría. Artículo 116 cuarter. Para la designación de las personas titulares de las Procuradurías Municipales se deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 116 de la presente ley. Asimismo, las personas profesionistas de las áreas de Derecho, Psicología y Trabajo Social deberán contar con los requisitos siguientes: ser tlaxcalteca o, en su caso, demostrar una residencia mínima de 2 años en el Estado anteriores al día de su designación, acreditar experiencia mínima con 1 año en su área profesional relacionados con niñez y adolescencia, título de licenciatura que corresponda legalmente expedido por la institución educativa y cédula profesional expedida por la autoridad competente. Artículo 110 quinquis. Las procuradurías municipales tendrán las atribuciones siguientes. Primera, promover y garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su municipio. Segunda, prestar asesoría y representación en suplencia o coadyuvancia a niñas, niños y adolescentes en procedimientos judiciales o administrativos sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público en los casos que designe la Procuraduría. Tercera, comparecer en representación de la Procuraduría y del Sistema Estatal DIF en casos de aceptación y protesta de cargo de tutor y curador previa designación, así como para el desahogo de las respectivas diligencias. Cuarta, coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes previa solicitud realizada únicamente por la Procuraduría. Quinta, fungir como mediadoras y conciliadoras en casos de conflictos familiares cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, con excepción de asuntos relacionados con violencia familiar y de género. Sexto, denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes. Séptima, realizar visitas domiciliarias para verificar las posibles condiciones de riesgo de niñas, niños y adolescentes con el fin de dar vista a la Procuraduría y restituirles sus derechos de manera integral. Octava, coordinar y ejecutar acciones de colaboración en la búsqueda, localización y obtención de información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. Noveno, realizar el diagnóstico de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes e informar a la Procuraduría para que de manera coordinada se emitan las medidas de protección integral correspondientes para su restitución. Décimo, coordinar y realizar visitas domiciliarias con el fin de buscar y determinar redes familiares de origen o extensas de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo acogimiento residencial en el Centro de Asistencia Social dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Décima primera, dirigir las acciones necesarias para el seguimiento de niñas, niños y adolescentes que fueron reintegrados a su familia de origen o extensa derivado de una medida de protección consistente en acogimiento residencial. Décima segunda, informar a la Procuraduría como autoridad coordinada de cada una de las acciones, procedimientos, seguimientos y asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes en los que hayan intervenido para proteger y restituir sus derechos. Décima tercera, desarrollar el tema en coordinación en contrasentido. Y décima cuarta, las demás que determine la Procuraduría para su auxilio emergente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Los 60 ayuntamientos deberán realizar las reformas reglamentarias conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor. Artículo tercero. Las Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por única ocasión deberán integrarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Dado en el Salón Blanco del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat a los 13 días del mes de septiembre del año 2022, dado por las comisiones dictaminadoras, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos y la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, Presidenta.